Tema de hoy entonces es hepatitis B y C, desafíos en el diagnóstico, seguimiento de la enfermedad y estrategias para reducir la letalidad. Eh, para eso tenemos que tener un ciclo, una rutina de reconocimiento de nuestros agentes etiológicos. Así pues que vamos a empezar a reconocer el estado del arte rápidamente de las dos hepatitis víricas que nos convocan el día de hoy. Y es por esa razón que empezamos con este slide en donde vamos a mencionar rápidamente a los ganadores del Premio Nobel del 2020 por su trabajo y que se convirtieron en un hito en la investigación y el manejo del virus de la hepatitis C. El doctor Hervey Alter, que trabajó en el uso de interferón aunado a tratamientos para las hepatitis no A y no B desde 1986, y vemos un trabajo importante donde él hace aprobaciones de conceptos de la primera inhibidor de proteasas del virus de la hepatitis C. El doctor, por su lado, el doctor Michael Houghton trabajó desde la parte molecular. Él entra a investigar el genoma del virus y hace identificaciones, participa en diseños de técnicas moleculares para el diagnóstico. Y en el 96 él define de manera muy puntual una estructura, una serín proteasa muy importante dentro de la etapa de replicación vírica. Y finalmente, en el 2005, el doctor hace un sistema in vitro de infección del virus de la hepatitis C. Para sumarle a esto y darle un peso o cerrar como toda esta parte del hito en la investigación, el doctor Charles Rice empieza a trabajar de manera importante con investigación en farmacéutica y estudios clínicos desde el 2013 al 2016, dando aprobaciones a los diseños y a la implementación de los antirretrovirales pangenómicos. Y vamos a ver la importancia y cómo eso ha llegado a todo el mundo y sus aportes. Eso es en el 2020. Y en el 2020, las comunidades, los líderes del mundo se reúnen para poder establecer cuáles son las enfermedades que están aniquilando o que son importantes para contener a nivel mundial. Entonces, por eso es que en el 2020, después de finalizar esa reunión, la Organización Mundial de la Salud, como rector de la salud en el mundo, actualiza las estrategias mundiales de la salud contra las tres entidades más grandes que en este momento están infectando y matando a la población humana. Entonces, VIH, hepatitis víricas e infecciones de transmisión sexual. Eh, Rápidamente miremos cuál es el estado del arte en cuanto a hepatitis C en ese punto, en la reunión en el 2020. Y en ese año se reportó 1.5 millones de casos nuevos de hepatitis C, y se espera, la meta es que para el 2030 haya una reducción de hasta de 350.000 casos nuevos de hepatitis C. De eso que se encontró en cuanto a infecciones nuevas, miremos cómo estaban las defunciones. Entonces, el número de personas que fallecieron a causa de hepatitis C en el 2020 fueron 290.000, y la meta para el 2030 es que esas defunciones se reduzcan a 140.000 defunciones al año. Y en hepatitis B, el punto de partida para el 2020 era 1.5 millones de casos nuevos, y quieren llegar a 170.000 casos nuevos en el 2030. Miren una cosa bien interesante que en el transcurso de la reunión vamos a ir dilucidando. ¿Cuál es esa cifra de defunción a manos de la hepatitis B? Veamos cómo, a pesar de tener una incidencia más pequeña, los números de muertos son más altos que por la misma hepatitis C. En el 2020 fueron 820.000 defunciones, y se espera que para el 2030 sean 310.000. Con ese, con ese panorama, entonces, centrémonos un poco más en cuáles son las estrategias que se plantea la OMS. Entonces, dar continuidad asistencial a todos los frentes. Entonces, hay que atacar
hay que estar pendientes de prevenir todo y atacar, contrarrestar transmisión vertical del virus, trabajar en la parte de las vacunas, no solamente, o sea, en la implementación, en que se cumplan los esquemas de vacunación, que claramente existe para hepatitis B, más no para hepatitis C, eh, a ampliar los puntos de atención de pacientes crónicos, trabajar de manera importante en la prevención y en el tratamiento. Eh, Tener muy presente las infecciones a temprana edad y en la mira deben estar niños y adolescentes para poder dar un manejo adecuado. Eso requiere una inversión económica bien interesante y lo que hace la OMS es colocar aquí unos estimados de la inversión que se espera hacer para poder lograr los objetivos de la contención de estas virosis. Entonces hablamos de los costos que se van a invertir para la detección de las dos entidades víricas, de los costos en los laboratorios y del costo para el tratamiento. Y lo que se pretende es que, si ustedes se dan cuenta, la inversión en tratamiento es altísima. Si se dan cuenta, la inversión en detección no lo es tanto. Y en las pruebas de laboratorios y desarrollos de investigación, tenemos una línea media en ese dinero destinado para ese fin. Esperemos que ver los resultados, ya en un momento miramos cómo se ha presentado la situación en Colombia, pero por ahora en el mundo nos quedamos con este slide. ¿Cuál es la situación de la hepatitis C en el mundo de manera general? 71 millones de infectados con el virus de la hepatitis C y en las Américas tenemos 7 millones de infectados, entendiendo que hay regiones en donde el riesgo de infección es mucho más alto y donde la cantidad de pacientes es mucho más alta. Hagamos un zoom a cuál es ese estado rápidamente. En Colombia, de los casos notificados de hepatitis C y cuál fue, en este caso quise traer acá, ese mecanismo de transmisión detectado en esas infecciones. Y vemos cómo el mecanismo principal de la adquisición del virus de la hepatitis C en Colombia es a través del contacto sexual. Hombres que tienen sexo con hombres. Ya vamos a ir tocando estos puntos con un poco más de detalle. Este estudio nos lo entrega el doctor Santos y colaboradores en el 2017. Es un estudio de una búsqueda de los genotipos circulantes del virus de la hepatitis C. Tengamos presente que hasta antes del 2017, 2016, nosotros no hacíamos de manera rutinaria genotipificación para el virus de la hepatitis C. Se daban las terapias casi que de manera empírica para el tratamiento y cuando no había respuesta se solicitaba la genotipificación. Entonces el doctor Santos nos entrega una información bastante importante en el 2017 y de aquí podemos exaltar dos cosas. La primera, ¿cuál es ese grupo etario en donde se encontró la mayor cantidad de personas que tenían hepatitis C? Y fue entre los 50 y los 69 años. Aquí les hago un pequeño paréntesis, pero que nos va a acompañar en todo lo que tiene que ver con hepatitis C. Ustedes recuerdan que esa generación se llamó la generación Baby Boomer, nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1945 y 1965. En ese grupo poblacional, en el mundo entero, se han encontrado y está demostrado que son portadores del virus de la hepatitis C. Entonces, acá en Colombia no fue la excepción. Noten ustedes cuáles son las cifras que nos entrega este estudio. Y un dato importante en relación a los genotipos circulantes es este que les entrego acá, y es que se pudo determinar que el genotipo prevalecente era el 1 con el subtipo 1B. Eso era lo que teníamos en ese momento con el virus que circuló hasta antes del 2017. Miremos ahora qué nos está diciendo cuenta de alto costo en el 2022. En este año, cuenta de alto costo nos dice que para hepatitis C se registraron 673 casos nuevos. Y fíjense que aquí el incremento fue del 25% con relación al año anterior.
Entonces, si queremos dar cumplimiento a los lineamientos que está dando la OMS, hay que ajustar todo lo que estamos viendo. Miren que hubo un 63% de esos casos incidentes que tenían coinfección con VIH. Recuerden, el mayor número de personas que portan hepatitis C, hombres que tienen sexo con hombres. Eso fue lo que nos mostró la publicación del 2019. ¿Qué pasó en los casos, en los prevalentes? Pacientes que ya habían sido diagnosticados en el 2022, teníamos en la base de datos de cuenta de alto costo 1.863 casos prevalentes. Y aquí teníamos un incremento del 42% en relación al año anterior. Fue necesario realizar, cada vez se hace menos, y de hecho no se está solicitando, reportes de genotipificación, y esos reportes fueron solamente en el 29% de los casos, pero en la medida que buscamos y hacemos una epidemiología molecular, nos damos cuenta que la circulación de los genotipos va variando. Y acá no fue la excepción. 3 años después de la publicación inicial que tuvimos en Biomédica, nos está diciendo cuenta de alto costo que el genotipo que prevalece es el 4, seguido del 1B, como bien lo decía la publicación anterior. También nos hace ver, y aquí viene un tema importante, y es que el tratamiento que se está dando a cabo, que se está dando en este momento, que es el PAN genotípico, con 12 semanas de duración, tuvo una eficacia del 97% de los casos. Que la respuesta la respuesta terapéutica fue superior al 96%, entonces fue una excelente alternativa. Ya vamos a ver en qué consistió ese cambio del tratamiento a los pangenotípicos. Ahora, ¿cuántos muertos se dieron en el 2020 por hepatitis C? 25 muertos, ¿sí? Entonces, vamos a ver genéticamente qué virus es el que está atacando a nuestra población, cómo está conformado, qué estudiaron los Nobel de medicina y qué es lo que nos sirve a nosotros también para tomar decisiones en el momento de las pruebas diagnósticas, porque todo esto es la base para las pruebas de detección. Entonces estamos hablando de un virus de RNA de cadena sencilla en sentido positivo, que está recubierto por una cápside icosaédrica. Esa cápside a su vez tiene unas glicoproteínas de membrana E1 y E2. Miren que tenemos unos genes estructurales que son los que codifican para la nucleocápside y para los genes de la envoltura, que son el COR, el E1 y el E2. Los demás genes que conforman parte de este virus son genes netamente no estructurales, pero que de ellos depende la maquinaria de replicación del virus. ¿Recuerdan al doctor Michael y cuál fue su estudio base y qué lo llevó a él a ganarse el premio Nobel y a diseñar las técnicas de detección exitosas que nos presentó? Básicamente fue trabajando en estos genes de la maquinaria replicativa del virus. En la serinproteasa NS3-4A. Entonces, y de ahí tenemos una información adicional más adelante. Creo que todos los que estamos en esta reunión tenemos una idea global de cuáles son los factores de riesgo para contraer el virus de la hepatitis C, ¿cierto? Personas con intervenciones quirúrgicas, esto netamente vía sanguínea, personas que han recibido transfusiones, ¿cierto? Personas que se inyectan drogas, niños con madres infectadas por el virus, personas con infecciones de VIH o hepatitis B, personas que utilizan drogas intranasales, población carcelaria, y nuevamente vuelven aquí a recordarnos el grupo Baby Boomers, eh, en donde ellos se deben hacer por lo menos una vez en su vida una búsqueda de pruebas moleculares para ver si son portadores del virus de la hepatitis C. Cualquier persona que tenga pruebas hepáticas anormales o que padezca de enfermedades hepáticas, nosotros los trabajadores de la salud o miembros de la seguridad pública, cuando tenemos este tipo de accidentes laborales, cualquier persona que esté pasando por procesos de hemodiálisis y también de manera muy importante las transfusiones previas al 96. Recordemos cuando los bancos de sangre estaban descentralizados y no había tanto rigor en las pruebas de la sangre segura que tenemos hoy por hoy.
Eh, Esto nos dice ahora, ok, sabemos a qué nos estamos enfrentando, por lo menos en la parte, desde la parte del genoma, pero es importante tener en cuenta la evolución natural de la enfermedad para poder escoger, escribir las guías y escoger los métodos de diagnóstico y seguimiento que sean más eficientes, contemplando la evolución natural de la enfermedad. Entonces, miren que cuando hay contacto inicial del virus en el cuerpo humano, la producción de anticuerpos es casi que inmediata, el día 20, el día 30, ya hay anticuerpos en sangre, pero las técnicas, la gran mayoría de técnicas en el mercado para detección de anticuerpos no son capaces de detectar la cantidad necesaria para el diagnóstico, no tienen esa sensibilidad. Por eso es que la mayoría, no digo que todas, la mayoría de pruebas de anticuerpos para hepatitis C son útiles después de los 2 meses, en donde ya la concentración está mucho más alta y pueden ser detectadas por las tecnologías existentes. Si lo que queremos hacer es una prueba, eso es lo que se llama, perdón, me regreso, eso es lo que se conoce como el periodo de ventana. ¿Puedo cubrir el periodo de ventana si estoy trabajando pruebas de anticuerpos? No, no lo puedo hacer. En ese caso tendría que irme a una prueba más sensible que pueda hacer detección más temprana. Por esa razón es que los ojos se van se enfocan en las pruebas de diagnóstico molecular, ¿verdad? Entonces vemos que cuando el virus está dentro del cuerpo, la replicación de este se hace de manera rápida. Al día 5 ya hay replicación viral, ¿cierto? Al día 10 ya vemos cómo va incrementando la cantidad de virus circulante, las copias que puedan ser detectadas. Y a partir del día 10, con seguridad las pruebas de ácidos nucleicos, las cargas virales ya nos permiten decir que está presente o no el virus de la hepatitis C. Pero entonces, ¿qué pasa del día 0 al día 10? La detección no se puede realizar ni siquiera por técnicas moleculares y es lo que se conoce como la fase eclipse. Entonces, esto es muy importante para tenerlo en cuenta, sobre todo para diagnóstico de primoinfección, no para seguimiento a tratamiento, sino para aquellas prácticas que nosotros no somos ajenos, ¿verdad? Que hay prácticas irresponsables de donantes que tienen contactos sexuales con no protección y van a donar sangre esperando que se les llame, se les diga, oiga, venga, usted no tiene ningún virus importante en su sangre. O por el contrario, que se les avise que tienen una infección viral en su sangre. Pero resulta que pueden estar haciendo la donación a los 5 días de haber tenido ese contacto sexual no protegido, a los 7 días, y no va a ser posible detectar la presencia del virus. Esto es lo que tiene que ver con ese escenario en particular que les quise traer a colación. Si vemos cuál es el aporte que nos hacen las pruebas de las funciones renales, la transaminasa y este tipo de pruebas, pues van a ser un poco inespecíficas, se van a mantener altas, sobre todo en los primeros meses, pero después del sexto mes van a empezar a fluctuar incluso en la normalidad y se mantienen de manera constante a veces entre los dos rangos, normal a normal. Habiendo dicho esto, entonces miremos cómo está diseñada la guía de tamización y diagnóstico y seguimiento para aquellas personas que tienen el virus de la hepatitis C. Entonces, siempre, siempre se parte con una prueba de anticuerpos. Si la prueba de anticuerpos está positiva, entonces confirmamos con una prueba molecular. Entonces, ¿qué hago con esa prueba molecular? Si es positiva, inmediatamente tiene que ser reportado al sistema de vigilancia nacional a través de la ficha de notificación número 340, que es específica para este tipo de entidades. Entonces, acá tenemos que estar preparados nosotros para hacer nuestro aporte en el diagnóstico y haber seleccionado un test molecular que me permita hacer una detección efectiva. Ya vamos a reforzar lo que mencionó hace un momento Manuela en características
para la selección de una prueba molecular exitosa para estos casos. Si la prueba de antígenos, de anticuerpos, perdón, de hepatitis C está positiva, pero el paciente no ha sido, no ha estado en hemodiálisis, no es paciente VIH, la ruta es totalmente diferente y se va por este lado del algoritmo. Podrían irse a repetir la prueba de anticuerpos en 3 meses o simplemente salir del programa de seguimiento. Eh, ¿Cuál es la frecuencia de monitoreo y al tratamiento del virus de la hepatitis C? Aquí hay dos escenarios. Uno, cuando se trabaja únicamente el esquema de antivirales de acción directa, o cuando se trabaja antivirales de acción directa más la ribavirina. Independientemente de esos esquemas, siempre nosotros vamos a participar, perdón, haciendo detecciones de las cargas virales en la línea base, en el día cero, antes de iniciar el tratamiento. Y recuerden que les mostré hace un rato en cuenta de alto costo cuánto dura el tratamiento para la hepatitis C. 12 semanas, ¿verdad? Por eso a las 12 semanas se vuelve a hacer una búsqueda por carga viral del virus de la hepatitis C, independientemente que sea el esquema de antivirales de acción directa o que esté en combinación. Recuerden, la línea 0 y al día 12, a la semana 12 después de haber terminado el tratamiento. Y acá, entonces, les comento cómo fue ese cambio que hizo la nación en relación a una compra centralizada. Recuerden los estudios que nos compartieron en el 2019, en donde aún no teníamos los antivirales pangenotípicos, sino que a veces teníamos fallas en el tratamiento. Pero resulta que después de todos estos desarrollos que se dieron, que se reconocieron en el 2020 con estas moléculas tan eficientes para combatir la hepatitis C, llega al país la farmacéutica Gilead, el grupo Gilead, y se reúne con el gobierno y se concerta una compra centralizada del tratamiento para utilizar esas terapias que fueron diseñadas por el doctor Charles Rice, ¿recuerden? Que él se enfocó en estos genes del virus de la hepatitis C. Y entonces, para poder dar paso a esa compra centralizada, se publicaron este estudio en donde se colocaron en tratamiento con estas moléculas a un número importante de pacientes, más de 1.325 pacientes. Se utilizó esta molécula pangenotípica y el porcentaje de efectividad fue del 96% a las 12 semanas. Solamente un dato acá de interés económico, y es el costo del tratamiento para el virus de la hepatitis C está por encima de los 200 millones de pesos. Por eso siempre cuenta de alto costo está ahí presente, dando ese tipo de alternativas. Entonces, miremos rápidamente las medidas disponibles que tenemos contra el virus de la hepatitis C como para concluir esta parte. No tengo vacuna, ¿cierto? Pero, pero tengo una terapia con una respuesta virológica sostenida después de 12 semanas. Es un tratamiento corto. Los pacientes salen adelante y es posible contenerla. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Recuerdan la población que nos está reportando los entes de vigilancia, que es la que está presentando la mayor cantidad de infección con este virus? ¿Cierto? Hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, ellos pertenecen, por lo menos acá en el hospital, manejamos un grupo, un estudio de seguimiento a los pacientes de la población PrEP. Entonces, son pacientes VIH, ¿verdad? Que están tomando que están tomando el medicamento PrEP, eh, ellos o sus parejas cercanas. Entonces nosotros hacemos el control y lo mismo al día cero, en la línea cero, y a las 12
semanas de iniciar el tratamiento y vemos cuál fue la evolución, cuál fue el éxito o no de la terapia. La verdad no tenemos reportes, como también lo tienen las publicaciones que les acabo de compartir, de fallas terapéuticas. Lo que sucede es que tristemente dentro de la terapia se vuelven a infectar. Y hay casos de pacientes que llegan a solicitarle al Estado 3 veces el tratamiento contra el virus de la hepatitis C. Ya ustedes tienen una idea del costo que eso nos conlleva, pero que está funcionando, funciona divino. Que están sacando adelante los pacientes, así es. Aquí vamos a hacer un alto y vamos a pasar ahora la página para mirar algo sobre el virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B es menos prevalente y traje acá una, pero es mucho más letal. Ya veremos el por qué. Entonces vemos aquí en este caso es una distribución mundial del riesgo de contraer el virus de la hepatitis B, ¿sí? Eh, tienden a causar una enfermedad más grave y una tasa de mortalidad mucho más alta debido a la mayor proporción de infecciones crónicas y a la gravedad de las complicaciones. Y a eso, al tratamiento. El tratamiento ya lo vamos a ver, a pesar que, ¿cuál es la ventaja? Que tenemos vacuna. ¿Qué es lo que toca hacer? Que se aplique, que esté funcionando para que eso disminuya las posibilidades de adquirir el virus. Pero cuando lo adquieres, la terapia no es tan eficiente, no es pangenotípica como el virus de la hepatitis C. Entonces, los datos que nos da Colombia para este periodo, para dar el cumplimiento a lo que nos está pidiendo la OMS, es que tenemos en el 2022, el Instituto Nacional de Salud está reportando 2.622 casos nuevos del virus de la hepatitis B. Y a la mitad del año 2023 ya se habían reportado 1.200 casos nuevos. Entonces está viendo una tendencia muy similar a la del año anterior. Estamos hablando de un incremento importante en los contagios de esta infección viral. Que si las pruebas están cubiertas por el sistema de salud, sí, sí están cubiertas. De hecho, recuerden que hay población de riesgo que está en la libertad de ir a pedir, es más, en la obligación de ir a pedirle al sistema de salud que le haga una prueba de ácidos nucleicos para ver si tiene hepatitis B o no. Y en cuanto a la prevención, estamos hablando que en el 2022, al menos de 80% de los recién nacidos recibieron la vacuna de la hepatitis B y solo el 87.5% de los niños menores a 1 año completaron el esquema. Entonces hay que reforzar, hay que seguir invirtiendo recursos para que esto se consolide y tengamos vacunados al total de la población que están haciendo. ¿Cuál es ese esquema de tamización, diagnóstico y seguimiento del virus de la hepatitis B? De igual manera que en la hepatitis C empezamos con una prueba de antígeno de superficie positiva. Si esa paciente que es positivo para esa prueba de antígeno de superficie, se le hace una evaluación clínica y se determina si hay sospecha de cirrosis o no. Si hay sospecha de cirrosis, inmediatamente se viene para terapia, se tiene que hacer una cuantificación de la presencia del virus. Tenemos que contar nosotros en el laboratorio, armarnos en la selección de una tecnología que nos permita detectar más de 20.000 unidades internacionales por mililitro. Pasamos por ahí tranquilamente con la tecnología que hay disponible y estamos pendientes para poder hacer el seguimiento cuando así lo considere la respuesta que esté dando el paciente. Ahora, si el paciente no está presentando síntomas bueno, signos de cirrosis, si no, el clínico se queda evaluando cuáles son el desempeño de las transaminasas y empieza a darle tratamiento, porque finalmente él tiene hepatitis B, pero no hay daño a nivel de cirrosis. Entonces empezamos a dar terapia. Resulta que esa terapia se debe estar haciendo el monitoreo por lo menos cada una vez al año. Esa terapia, cuando hay cirrosis, es de por vida. Por eso los laboratorios debemos estar preparados para entrar a aportar nuestro grano de arena en este punto de la tamización. Y claramente, si hay procesos de cirrosis, pues estar pendientes de hacer el seguimiento a esa población. Ahora,
¿Cuáles son las vías de transmisión del virus de la hepatitis B? Pues perinatal, madre e hijo. Contacto sexual, claramente. Personas que usan drogas por vía parenteral. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Vuelve otra vez, relaciones sexuales múltiples, hombres que tienen sexo con hombres, prácticas de riesgo cuando utilizamos las jeringas, las drogas estas inyectables, y la cronicidad, perdón. Entonces es controlar esa tasa de cronicidad. Cuando hablamos de cronicidad es que recuerden que este es un virus que está totalmente silenciado. Entonces no hay ninguna sintomatología, pero podemos encontrar, de hecho, nuestra literatura nos dice que tenemos el 90% de esa transmisión se hace en la fase perinatal. Y nunca el paciente está al tanto de que es portador de este virus. Este es un resumen, una tablita que les hice para que, resumiendo un estudio de la doctora Valderrama, en donde nos está diciendo cómo hago la diferencia entre un portador inactivo de un antígeno de superficie y una hepatitis crónica. Y claramente la carga viral es la que me va a determinar si mi portador está inactivo o si la hepatitis está activa. Entonces debemos tener en cuenta aquí intervenir y poder ofrecer a la parte clínica pruebas de calidad que me permitan dar estos rangos de detección. Y acá era lo que les decía del tratamiento de la hepatitis B. Fíjense que el tratamiento no es pangenotípico, ¿verdad? Y que es largo, recuerden que les digo, si hay cirrosis, el tratamiento es para toda la vida. Y entonces hay más probabilidades de que las personas no continúen el tratamiento, lo interrumpan. ¿Sí? Eso complica el estado de salud de estos pacientes y por eso es que la tasa de mortalidad por los virus de la hepatitis B es más alta que el del virus de la hepatitis C. Entonces, ¿qué es lo que nos debemos estar preparados nosotros? El fracaso al tratamiento antiviral primario puede ser definido, pues, porque vemos la reducción de la carga viral, ¿cierto? Y yo debo estar viendo, el clínico debe estar viendo la reducción de un log dentro de los 3 meses después de haber iniciado el tratamiento. Esto es súper importante. Por eso, cuando hagamos selección de la tecnología, debo tener la capacidad de reportar, recuerden, desde 10 unidades o 20 unidades internacionales, ¿verdad? Y tener la tecnología de manera constante, esa es la recomendación mundial, para que cuando yo esté haciendo el seguimiento a esos pacientes no haya la variación del blanco de detección, del fabricante, y así no tenga yo que empezar desde línea cero a hacerle el seguimiento al paciente. Entonces, esto es importante para hacer la selección de la tecnología. Entonces, el laboratorio debe estar preparado para apoyar esa contención de la letalidad haciendo seguimiento a los pacientes que tienen el virus de la hepatitis B? ¿Cuándo? Cuando hay una infección aguda. Claramente allí se van a solicitar cargas virales para la búsqueda de la hepatitis B. Cuando haya hepatitis crónica activa. Y la única forma de saberla y de empezar a cuantificarla es haciendo determinaciones de cargas virales, nada más. Y acá traigo el esquema de vacunación para el virus de la hepatitis B, que es algo tan sencillo y que el Estado lo está dando, o sea, de toda la vida sabemos que está funcionando el esquema de vacunación para la hepatitis B en niños y en neonatos. Entonces, la primera dosis se coloca antes de las 24 horas de haber nacido esa criaturita. La segunda dosis se da a los 2 meses de haber nacido, la tercera a los 4 y la última a los 6 meses. Es muy rápido y debemos garantizar que esto suceda para evitar la problemática que estábamos viendo hace un momento. Entonces, esto es lo que nos dice el Ministerio de Salud en el lineamiento del tamizaje y la vacunación contra el virus de la hepatitis B. Claramente tiene que hacer sectores, tiene que sectorizar y encaminar esos recursos de acuerdo a la población más vulnerable. Entonces, sacan por eso la resolución 3280 del 2018. Todo esto va alineado a lo que está mandando Organización Mundial de la Salud para erradicar este tipo de patologías.
En ese momento, en esa resolución 3280, hablando de las infecciones víricas, perdón, nos están diciendo que, el país va a hacer grupos de poblaciones vulnerables en donde le va a dar prioridad a hombres que tienen sexo con hombres, a mujeres transgénero, a trabajadores sexuales, a personas que se inyectan drogas y a los habitantes de calle. Estas personas deben ser mayores de 18 años, estar dentro de esos grupos y deben tener un resultado negativo de la prueba de antígeno para la hepatitis B. Y ahí empezamos a cubrir con la vacuna. Entonces es un trabajo importante que está realizando la nación. Ahora, rápidamente, por último, repasemos acá rápidamente que desde la genética en su genoma, cómo es que se comporta el virus de la hepatitis B. Él es un virus de DNA, no como el C, que es un RNA. ¿Sí? Y él tiene unos marcos, unos genes importantes, lo mismo estructurales y otros genes de replicación. Esa replicación viral se hace primero de la adherencia al virus al hepatocito y eso básicamente por medio de la proteína pre-S1. Es la que le permite penetrar a la célula. Ese DNA se convierte en un DNA cerrado, circular, e inicia la replicación, completándose la cadena incompleta. Y así va a transcribir al RNA pregenómico, sintetizando nuevamente todo gracias a través de la transcriptasa inversa. El ciclo, como les digo, tenemos vacuna, pero las blancos terapéuticos no están dados de manera tan eficiente, a pesar de que se conoce también todo su genoma y podríamos estar diseñando mm, terapias tan eficientes como las hay para otras entidades. Pero fíjense que en el presupuesto que veíamos anteriormente por la OMS, esa franja intermedia tiene un destino importante de recurso económico precisamente para esto, para poder completar esas acciones terapéuticas que permitan sacar adelante con mayor rapidez a un paciente que tiene hepatitis B. Ahora, entramos nosotros en pleno en nuestro aporte a todo este proceso y a este ordenamiento mundial. Cargas virales, detección de cargas virales, tanto de hepatitis C y hepatitis B desde el laboratorio clínico. ¿Cómo nos debemos preparar? Todos los que estamos acá presentes pertenecemos a un laboratorio, o estamos trabajando en él, o lo queremos diseñar, o muchos ya son años de experiencia en esto. Claramente, las generalidades son haber pasado por un diseño de área que me permita moverme de manera correcta dentro del laboratorio y evitar contaminaciones cruzadas. Esto da para una conferencia o más de una conferencia, pero es necesario que lo coloquemos acá para que podamos avanzar. Si yo tengo una excelente tecnología, pero tengo un pésimo manejo de las prácticas, de las buenas prácticas en biología molecular, los resultados no van a ser los esperados. Entonces es muy importante cumplir con esta parte que estamos mencionando acá. Diseño de área, check, con todo lo necesario para que yo pueda hacer una ubicación de mis sitios de trabajo. Establecer, planear, eso me lleva a que yo tenga que hacer unos manuales de procesos, de procedimientos y de calidad, que me permita saber para dónde voy con las pruebas que estoy implementando, ¿cierto? ¿Cuántas voy a tener? ¿Va a haber backup? ¿No va a haber backup? ¿Cómo la voy a verificar? ¿Cuáles van a ser mis contingencias? Ese tipo de cosas deben estar listas cuando tú arranques una prueba y en este caso si vas a empezar a hacer diagnóstico de cargas virales. Dentro del manual de buenas prácticas en biología molecular, entonces, nada, usar correctamente los elementos de protección personal, cada cuánto los cambios, si uso careta o no, qué tipos de puntas, claramente en biología molecular, puntas con filtro, los guantes de nitrilo, ¿cierto? ¿Cómo manejo la segregación de residuos? ¿Qué tipo, y esto es clave, clave, colegas, qué tipo de pipetas automáticas estoy utilizando? Porque de ahí depende todo. Y ahora que veamos la creación de la curva de cuantificación, vamos a volver a echar atrás para hablar de
estas calibraciones de estas pipetas de excelente desempeño. También es importante tenerlas separadas por el tipo de prueba, no combinar pipetas para, no es que esta es de extracción, no, esta es de ácidos nucleicos, no, esta es de PCR. Vamos a dejarlas en lo posible ubicados en un solo lugar. Cronogramas de limpieza y desinfección, clave. Acá si nosotros somos estrictos en este tipo de procedimientos, nos va a facilitar la vida y nos va a evitar una gran cantidad de malos momentos y de pérdidas de reactivos, de confirmaciones de pruebas. Entonces, de corazón deseo que ninguno de los aquí presentes haya tenido algún día una contaminación por un amplicón en sus laboratorios, porque eso es, ¿sabe qué? Apague y vámonos o deje de hacer la prueba. Es supremamente delicada. Por esa razón, hacemos un énfasis en este momento de limpieza, desinfección. No olvidemos, hay momentos, dependiendo de las pruebas que estoy manejando, en donde yo requiero tener cabinas de bioseguridad, cabinas 2 a 2, y otras cabinas que son simplemente para aislar del ambiente el proceso que estoy haciendo, como una cabina pequeñita para hacer PCR. Eso todo está dentro del diseño del área. Y hacer una selección, miren, hacer la selección correcta del equipo base y de los equipos satélites. Escoger tecnología que me permita trabajar varias pruebas en esos robots, si se trata de robots de extracción. Escoger tecnología que sea universal. Qué bueno es tener un kit de extracción universal validado con aprobación de Comunidad Europea o de FDA para diferentes matrices de muestras. No puedo tener un laboratorio de biología molecular sin un robot de extracción para universal. De lo contrario, me estaría obligando a comprar un kit para cada tipo de muestra que yo vaya a analizar en el laboratorio. Y esto ayuda mucho para los procesos de verificación de las pruebas de PCR cuando voy a introducir una técnica nueva. ¿Listo? Como les digo, en este slide me podría detener un montón de tiempo porque básicamente da para muchísimo más. Vuelvo, vuelvo acá. Yo no sé si ustedes, muchos de los acá presentes son de la misma escuela mía y se decía que el que no sabe pipetear no puede hacer biología molecular. Entonces, por favor, la selección de las pipetas que sea la más adecuada y las técnicas de pipeteo las más precisas. Todo eso está en el manual de buenas prácticas de biología molecular. Entonces, primer paso, obtener mi ácido nucleico. RNA para hepatitis C, DNA para hepatitis B. Lo puedo hacer por técnicas químicas manuales, lo puedo hacer por técnicas físicas manuales o automatizadas. Lo importante es que podamos escoger lo que más nos convenga dentro de las químicas. Creo que esto lo hemos visto, yo personalmente nunca las he hecho, estas de fenol, cloroformo nunca las he hecho, pero sí las de mercaptoetanol. Y hay que tener campana de extracción de gases, es excelente, eso sí tiene una eficiencia de la extracción altísima, pero el profesional está exponiéndose de manera importante a esos gases, a esos aerosoles. Entonces, si lo puede evitar, perfectamente hay muchas otras alternativas en el mercado que son igual de útiles o mejores. Entonces, pasémonos a extracciones de ácidos nucleicos manuales. Ustedes las conocen, pueden ser las columnas de sílica o las perlas magnéticas que las puedo trabajar también de manera manual. El principio de estos métodos de extracción, ustedes los conocen, simplemente voy a hacer un resumen muy rápido. Es lisar a través de una sustancia química, lisar mi célula, ¿cierto? En este caso en la columna. Liso mi célula con una sustancia química, centrifugo y todo mi material queda atrapado en la columna, en la sílica. Y después empiezo a hacer una serie de lavados con concentraciones diferentes de esas sustancias, soluciones de lavado que generalmente llevan alcoholes en diferentes concentraciones. Hago 2 lavados, que son los más rápidos, a través de centrifugaciones. Por último, limpio con un etanol absoluto cualquier residuo que me esté quedando allí, siguiendo claramente unas técnicas bien específicas para no ir a
a, a impregnar la columna con este tipo de alcoholes y ya eluir después por la carga, la diferencia de cargas del ácido nucleico, que es negativa. Normalmente estamos eluyendo con agua, independientemente de la técnica que hagas, sea manual, sea por perlas, sean los equipos, la elusión se está haciendo en agua, indiscutiblemente. Si es por perlas magnéticas manual, el procedimiento es básicamente el mismo, solo que el ácido nucleico no está adherido, no quedó atrapado en la sílica, sino quedó adherido por afinidad de cargas a un material, a un material, a un hierro. Y ese hierro después es captado por un imán para permitir que no se vaya el ácido y yo pueda hacer los lavados necesarios. Entonces el principio es el mismo, creo que todos acá en algún momento lo hemos utilizado. Debemos tener un backup. Es el concepto no personal, sino es la buena práctica dentro de este tipo de laboratorios. Debo tener backups de extracciones manuales. Se dañó el equipo, la importación no llegó, el equipo está ocupado, tengo una demanda altísima, puedo ir adelantando trabajo. Y además me permite hacer las comparaciones en las introducciones de nuevas pruebas. eh, Me permite hacer las comparaciones directas de una vez con mi procedimiento estandarizado. Entonces, piensen en tener siempre su estandarización estandarizada o un procedimiento de extracción manual. Pero claramente, o sea, como les dije hace un rato, escojan muy bien su robot de extracción. Y ya, una cosa es empezar una prueba con un volumen pequeño, pero otra cosa es estar extrayendo 15 muestras al día, que sigue siendo pequeño. Si hay aquí laboratorios grandes, se van a reír, pero sigue siendo pequeño. Sin embargo, yo no puedo hacer ese proceso corriendo, tengo que estar siempre, si estoy trabajando manualmente, con todos mis cinco sentidos puestos acá para evitar las contaminaciones en los movimientos. Ustedes saben de qué estoy hablando. Entonces, sí o sí, la invitación acá en la revisión de buenas prácticas es tener un robot de extracción y tener una tecnología manual que me permita a mí, que me sirva de backup. ¿Qué hago con ese ácido nucleico? Viene una parte en la que el Apker es súper estrella, control de calidad. El ácido nucleico no se escapa de eso. Y si yo estoy haciendo pruebas de moleculares, cargas virales, cualquier prueba molecular, yo verifico la cantidad, la eficiencia de esa extracción, la integridad y la pureza. Por eso debemos abastecernos de un nanodrop al menos. Pero qué bueno poder combinar una técnica de espectrofotometría con una técnica de fluorometría, porque la técnica de espectrofotometría me habla de la concentración y de la pureza de ese ácido nucleico. Y lo fluorométrico me habla de la integridad de la hebra. No, yo estoy haciendo extracción de DNA, pero resulta que mi proceso de limpieza es deficiente y estoy encontrando hebras suelticas o se rompió o no estoy limpiando bien o me faltan RNAsas que me limpien el proceso final. Entonces es importante contarlo con los dos. Y todos estamos dando pinos, haciendo nuestros pasos para hacer secuenciación o si ya estamos secuenciando, pues con mayor razón darle toda la importancia a poder verificar esa calidad de ese material de elusión, esos ácidos nucleicos. ¿Listo? Una vez tengo mi ácido nucleico listo para trabajar, entonces en las pruebas que son de RNA, el primer paso es hacer la retrotranscripción. Y para hacer la retrotranscripción, ustedes saben que pues hay una enzima que interviene allí, que es la retrotranscriptasa, ¿cierto? Que es la que permite que esa hebra de DNA termine haciendo una copia, una cDNA. Perfecto. Pero para que esto suceda, yo tengo que escoger, o sea, esto es cuando estoy trabajando sobre todo pruebas de investigación o muy manualito, que creo que acá, sobre todo RNA manual, hacer pruebas de RNA manuales y utilizar la retrotranscriptasa, no son muchas las personas que lo realizan. Sin embargo, es importante que lo recordemos. Yo puedo tener tres oligos diferentes para hacer la retrotranscriptasa. Un DT primer que básicamente se va a unir a la cola de polía de mi RNA mensajero. O puedo seleccionar en el diseño experimental un oligo que sea específico para una región
que yo sé que es la que voy a buscar, entonces lo diseño de esta manera. O un oligotipo random primer, que va a terminar intercalándose en lo largo de toda la hebra de interés. ¿Listo? Entonces, es el primer paso que debo hacer, pero es muy importante que nosotros recordemos, perdón, que este proceso, sí o sí, lo tenemos que llevar a cabo antes de colocar la prueba en el termociclador. Si lo estoy haciendo manual, si está en el kit, pues él automáticamente tiene la retrotranscriptasa, mi máster está haciendo todo el proceso a la vez. Entonces aquí es como recordar lo que está sucediendo en la prueba que quiero realizar, o si es una prueba manual, volver a retomar la información para escoger de manera correcta el oligo que más me convenga. Cuando estoy colocando entonces amplificar mi material de interés, entonces recordemos que hay una fase de desnaturalización que se sucede a altos grados, 95 grados en el termociclador, que viene una fase de anillamiento, ¿verdad? De los primers y de la sonda, aquí está intacto, aquí no está floreciendo. Esto sucede más o menos a una temperatura entre 40 y 50 grados, más o menos. Y después viene una fase de elongación. Aquí me detengo un poquito porque esa elongación, entonces la TAC polimerasa se une a ese extremo 3' que está unido en esa hebra complemento y empieza a elongar la nueva hebra complementaria hasta que se encuentra con la sonda TAC, con la sonda que está marcada, ¿cierto? La TAC comienza a replicar también, la TAC comienza a replicar, pero no solamente tiene esa función de replicar. También la TAC polimerasa tiene una función de 5' exonucleasa, que también en algunos casos va a degradar esa sonda. Tengámoslo presente para comprender lo que viene más adelante y hacer el análisis de resultados en el termociclador. Entonces, la TAC me ayudó a hacer este tipo de procesos, pero a la vez también me está rompiendo mi sonda que está formando parte del proceso, ¿verdad? Y se está generando allí una serie de fluorescencia durante estos ciclos. Aquí hay una pequeña acotación. Cada, cada prueba puesta en el mercado tiene la forma de hacer, tiene su rampa termal diseñada en la validación, pero de manera gruesa, las temperaturas casi siempre van a estar oscilando en estas que estamos viendo acá. ¿Listo? Es simplemente seguir la guía del fabricante. Ahora sí, entonces, ¿cuáles son, o sea, cómo es que hago mi PCR? ¿Cómo es capaz de hacerla en tiempo real? Entonces, es recordar que para que esto suceda en tiempo real, esa PCR tiene una sonda, que normalmente estamos trabajando con sondas Tacman MGB, que son estos pequeños oligonucleótidos, ¿cierto? Complementarios a una secuencia comprendida entre los dos primers, ¿sí? En cada uno de los extremos hay un componente químico en esa sonda. Entonces, en el extremo 5' está el fluoróforo, que es el que tiene la capacidad de generar luz. Y en el extremo 3' siempre va el extintor, el que va a apagar esa fluorescencia. En condiciones normales, cuando no se rompe la hebra, ¿verdad? El extintor, el quencher, es capaz de apagar la luz que está emitiendo ese fluoróforo, ¿cierto? La leyó, lo apagó, o sea, fue detectado, hizo complemento, se incendió y el quencher lo apaga y ya. Pero cuando quedan fragmentos de esa hebra, como les mencioné hace un momento por la acción de la TAC polimerasa que rompe también la hebra, entonces yo puedo tener varios reporteros por ahí encendidos porque se rompió y el quencher me queda lejos y simplemente no hay quien la apague. Eso es lo que se conoce como el ruido. Son esas emisiones de fluorescencia propias de cualquier técnica de PCR, de PCR en tiempo real, ¿cierto? Listo. Entonces, habiendo dicho eso, lo que les acabo de mencionar es lo que está en este gráfico. Aquí, antes de que se empiece a dar, todo esto es la preparación del anillamiento. O sea, estamos anillando, ¿cierto? Abrí la DNA, hice complemento, abrí, hice complemento. No hemos empezado a elongar. En ese momento, tengo emisión de fluorescencia todo el tiempo porque ahí están las ondas presentes.
Perdón, ¿qué es lo que sucede? El algoritmo, ¿cómo funciona? Entonces debemos blanquear toda esta zona, que es lo que se llama la línea base. O sea, la línea base es todo este mugre de señales de fluorescencia. Pero claramente ya sabemos por matemática que una vez que ya empecemos en el ciclo 15, donde ya empiezan las fases de elongación a presentarse según la técnica que estemos trabajando, ya sé que esa emanación de esa fluorescencia se empieza a hacer constante, 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 y empieza mi curva, empieza a subir esa señal de amplificación, ¿verdad? Pero entonces debo empezar a hacer definiciones de lo que conforman de lo que tengo acá en la gráfica. La línea base ya es, creo que ya nos queda claro, ¿cierto? Nivel de detección en donde la reacción de fluorescencia está ahí por encima de lo que conocemos el ruido. El umbral. El umbral es lo que es la línea que me divide ese ruido y que me prepara para alistar el algoritmo para que cualquier fluorescencia cercana al umbral ya sea tenida en cuenta. Ojo, del umbral hacia abajo, línea base, y el umbral tiene contenido todo lo que es el mugre, el ruido, ¿verdad? Pero me da un espacio importante que es lo que se llama la fase geométrica. Esa fase geométrica es este espacio que tenemos acá, dentro del algoritmo, entre el ruido normal de fluorescencia y una homogenización de la fluorescencia ya en tendencia de elevación, ¿ok? Y ese umbral, cuando la fluorescencia lo atraviesa, es lo que conocemos como el ciclo, el CT, el ciclo del que atraviesa ese umbral, el CT, el ciclo threshold. ¿Ya listo? Fue capaz de subir esa línea, la fluorescencia emitida, superó todo esto, todo este mugre, todo este espacio de la fase geométrica y ya pasa la línea que está establecida por el fabricante de la tecnología para ser considerado como el punto de positividad, de hallazgo de un blanco de interés. ¿Listo? Entonces, muchas de las pruebas que utilizamos en el laboratorio tienen que hacer corrección de esta fluorescencia, ¿sí? Las máquinas lo hacen y yo sé que todos lo tenemos presente, pero ¿cómo lo hace? Hay dos tipos de referencias, hay dos formas de normalizar esa fluorescencia. Entonces lo podemos hacer como lo puedo tener una referencia, perdón, una normalización por una referencia activa o una normalización por una referencia pasiva. Entendemos el término, ¿cierto? Normalizar esa fluorescencia que se está emitiendo. La referencia activa es comparar lo que yo estoy teniendo con con un gen que va a tener siempre la misma manifestación de luz, de fluorescencia. Entonces lo que hace es restarlas y así va normalizando esa intensidad de la luz. Y hay otra que simplemente es un fluoróforo que está encendido siempre, 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 porque es el ROX, normalmente es el ROX. Es la misma intensidad siempre y lo único que hace es un cálculo en el algoritmo, pero en este caso es comparar esa fluorescencia con la muestra que tengo. Compara la fluorescencia con la muestra que tengo. No es R1 en la fluorescencia que encuentro en la muestra 1 y la fluorescencia que encuentro en mi gen de control, por decirlo de alguna manera. Las técnicas que nosotros normalmente utilizamos manejan esta, la activa. Recuerdan ustedes que tenemos en todas un control interno, ¿cierto? Nuestros controles internos tienen muchas funciones. Dentro de esas, normalizar la fluorescencia, ¿cierto? También decirme, eso ya lo han visto en los temas de calidad, ya lo voy a reforzar en un momentico, pero sirve de línea para hacer esas normalizaciones de la fluorescencia. Ahora, cuando estamos frente a pruebas como estas que son de cargas virales, lo que tengo que adicionarle a mi mix o a mi diseño de la prueba es unas diluciones seriadas de un patrón, de un estándar conocido. Normalmente son diluciones en base 10, deben tener la capacidad de ir de 10 a la 2 a 10 a la 5. Y lo que hacemos en el laboratorio es montar réplicas, al menos por duplicado. La escuela antigua nos dice que por lo menos 3 réplicas de esa curva. Personalmente acá nosotros montamos 2 réplicas de la curva. ¿Para qué sirve? ¿Por qué tiene que ser así? Porque es aquí en donde vamos a detectar fallos en el pipeteo, ¿cierto?
puede ser manual o puede ser por el instrumento. Y lo importante acá es poder determinar si la linealidad que me está dando, la eficiencia que yo estoy encontrando de esta curva estándar, sí me va a dar una concentración de ese gen de interés, de esa carga viral en ese caso. Si yo tengo una ecuación de la recta que no cumple, porque eso es lo que yo tengo que aplicar acá al final de hacer la curva estándar, si no está cumpliendo eh, en el valor esperado, básicamente el coeficiente de correlación de Pearson, que es el R cuadrado, que es la ecuación de la recta, mm, ¿yo qué espero? ¿Qué valor debo esperar? Un valor cercano a 1. O sea, dice la escuela que yo debo permitirme un R cuadrado de 0,99. Eso me coloca a mí en un lugar de calidad de mi cuantificación muy importante. Ténganlo presente, por favor. Si yo hago una sola línea, un solo montaje de esa curva estándar, la probabilidad de que yo haya pipeteado mal ese estándar, de que me haya quedado una burbuja, de que, bueno, que no haya, que la pipeta se haya descalibrado y no me haya dado cuenta, está allí presente y simplemente no la voy a ver. ¿En qué va a repercutir eso? Que cuando, como todo valor de CT del paciente se va a comparar con la concentración que me está dando esta curva de calibración, me va a dar un resultado errático. Ya se los voy a mostrar en un momento. ¿Listo? Ahora, nuevamente, traigo a colación acá una cosa en la que ustedes ya son expertos, han venido trabajando mucho y es el control de calidad para las pruebas que estoy haciendo acá en molecular. Cada kit comercial trae sus controles suficientes para poder decir que lo que estoy trabajando tiene una integridad de las ondas, tiene una buena concentración de los genes de interés, que no tengo una contaminación en esa mix, ¿cierto? Pero a veces es necesario incluir otros controles. Casi todas las pruebas que estoy manejando tienen su control interno. ¿Por qué? Porque me habla no solamente de la calidad de la muestra, tenganlo presente si ese control interno es endógeno, me dice, usted sí tiene suficiente material biológico con ese gen de interés, ¿cierto? 18S, qué sé yo, una betaglobina que todos lo tenemos, y me dice sí tiene la cantidad suficiente para que yo pueda, para que el KID empiece a hacer la búsqueda de ese target de interés. Entonces debo tener un control interno. Y sí les recomiendo de todo lo que estoy colocando acá, que lo traigo de los manuales tienen la referencia ahí en el slide, eh, sí les recomiendo montar ocasionalmente o establecer en sus lineamientos de los manuales un control sin plantilla, correr agua, correr una prueba en determinado periodo de tiempo que me permita a mí decir, bueno, no tengo ningún problema en la extracción, básicamente en la extracción de los ácidos nucleicos. Entonces lo puedo correr con cierta periodicidad. Yo sé que aquí tengo que compensar, yo quisiera cumplir con todo lo que me pide, lo que yo veo que escriben muchos expertos en esto, pero honestamente los costos se incrementan de manera importante. Entonces hay algunos controles que hacen cosas muy similares, ¿verdad? Entonces yo debería escoger ese control de manera que me permita, bueno, controlé que sí tenga una buena matriz de muestra y adicional controlé que no tengo problemas en el proceso de la extracción. Ya, estoy cumpliendo con dos parámetros que debo estar checando constantemente, pero solamente utilizo un control. Esa es la invitación con este slide que tenemos acá, ¿ok? Ahora, estoy lista para implementar mi prueba de carga viral. Creo que ya el camino nos trajo a este punto. Entonces, tengan en cuenta, hablando de hepatitis C, hay muchos kits en el mercado que podemos utilizar para hacer esas determinaciones. ¿Qué les recomiendo que miren? Ustedes lo saben. Miremos los límites de detección, ¿verdad? Miremos los rangos de cuantificación. Y esto lo vamos a hablar en un momento ya al final en el reporte. Límite de detección y los rangos de cuantificación. Es importante que los tengamos presentes para poder dar un reporte, no solamente tenganlo presente al seguimiento de una terapia, porque también tengo pacientes que me llegan para diagnóstico de nuevo, ¿cierto? Entonces debo tener la capacidad de dar un reporte
amplio para satisfacer esos dos clínicos que están al frente de esos pacientes, ¿ok? Entonces, les traje acá casos de la vida real. Este ya es un proceso normalito en el trabajo, así trabajamos acá en esta prestigiosa institución. Montamos nuestra curva de calibración y tuvimos un R cuadrado. Ay, Dios. Tuvimos un R cuadrado que no cumplió, ¿cierto? Mi R cuadrado estuvo en este caso, no lo alcanzo a ver acá, en 0.98. Y el punto que vemos que se salió de la curva fue este que vemos acá, esta réplica. Todas las demás están bien. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Esos son los valores que obtuvimos en su momento, ¿verdad? Centrémonos en las copias por mililitro y en las unidades internacionales de este señor de apellido Meli, ¿sí? Con este R cuadrado tuve 158 unidades internacionales. Cuando repito el proceso, hago mi curva nuevamente y obtengo miren los 2 puntos que estoy obteniendo, miren. Y esto es manual, este trabajo es manual. Tengo un R cuadrado del 0,99, lo que manda la regla. Miren la variación en las copias y en las unidades internacionales. Con un R cuadrado de 0,98, las unidades internacionales fueron de 158. Y con el R cuadrado correcto fueron de 49. Entonces, ese es el impacto de la calidad. Y hay cosas que debo manejar con mucha rigurosidad. Entonces, recuerden, aquí volvemos a hacer, yo soy hincha de las superpipetas, recuerden, si estoy trabajando manual, esas técnicas de pipeteo, ¿ok? Cuando estamos trabajando con los instrumentos, esa es otra historia. Los instrumentos manejan un algoritmo diferente. De hecho, este es un ejemplo que les traigo acá. Ellos hacen una calibración con un solo punto, una sola réplica, pero resulta que manejan el mismo lote de reactivo y que tienen una validación por su comunidad europea, por FDA y por todas las entes reguladores que les dicen si usted tiene una técnica de pipeteo excelente, usted es capaz de pipetearme 1 microlitro sin error. Eso es una certificación que reciben ciertos robots que son completos, que no solamente hacen la extracción, sino que me hacen el setup de la PCR. Entonces, esto existe en el mercado y es una curva que incluso se puede guardar por lote. La puedo guardar hasta por 60 días o por cambio de lote. Si eso no sucede, trabajo manual como les acabo de mencionar. Estos son los resultados que arroja el instrumento. Entonces él me dice para hepatitis C cuál fue el CT que obtuve, ¿verdad? Y mi control interno, que ya ustedes están más que duchos en el tema, qué CT obtuve, ¿ok? Y acá me está mostrando eh, algunas, bueno, acá les quise traer estas gráficas como, pues para que tengamos presente el control interno, que siempre debe estar en todas nuestras pruebas. En este control, aquí no hubo amplificación del target de detección, pero mi control interno cumplió divino. Dice que debe estar hasta 31. Yo lo tuve de amplificación en 27, válido como no detectado. Ojo, ya vamos a hablar del reporte, o como inferior al límite de detección, ¿cierto? Miren este casito. No hay amplificación del target de interés y mi control interno está por encima del valor que yo espero. Está en 41. ¿Ustedes qué harían? ¿Por qué sucedería esto? ¿Estará asociado a la calidad de la muestra? ¿Estará asociado a que la máquina no pipeteó exactamente el control que debía pipetear? Yo, en las estandarizaciones, nosotros en nuestro procedimiento, esta prueba la repetimos, básicamente por una auditoría, porque yo sé que efectivamente mi target de detección no está y que sí alcanzó a ver algo de amplificación de ese control interno, ¿cierto? Pero el lineamiento institucional no me permite hacer esa validación. Entonces, esto es una invitación a que ustedes ajusten o ratifiquen sus manuales de proceso. Ya Manuel hace un momento les habló de la solución Labker para esta problemática mundial que nos convocó el día de hoy. Entonces yo no voy a detenerme porque ya me hicieron la tarea.
de los kits con los que contamos para poder trabajar con ellos. ¿Y qué quiero solamente exaltar acá? Los límites de detección, tanto para hepatitis C como para hepatitis B, excelentes. 10 unidades internacionales para B, 20 unidades internacionales para hepatitis C. Y otra cosita, bueno, esta parte es importante. Siempre que esté seleccionando tecnología, pues el fabricante hizo una validación con determinados kits de extracción. Ellos lo hicieron con este kit, con esta de su misma marca, y yo sé que Labker lo entrega también, entonces no tendría yo que empezar a hacer verificaciones de pruebas adicionales, pero como tengo ese robot con un kit de extracción universal, lo que tengo que hacer es una verificación del desempeño de ese kit, de este kit, frente a la extracción que me está dando ese robot que nos están ofreciendo. Entonces, fantástico. ¿Qué otra cosa me gusta? El formato de presentación tiene 48 pruebas. Tengo un volumen pequeño, voy a hacer un montaje cada 10 días, estoy acumulando, esto no es urgente, qué sé yo, me sirve formato pequeño. ¿Qué me gusta? Que el kit trae todo lo necesario para trabajar. Entonces, viene incluidos los controles de alto y de bajo nivel. Me parece interesante que tiene un control limítrofe, o sea, ese borderline que nos saca canas, y que tiene los reactivos de la curva estándar aquí también incluidos. Entonces, yo no debo comprar por separado el estándar, por separado el control, por separado la PCR. Esto es una presentación que vale la pena entrar a revisar. Y en cuanto a los cumplimientos de los controles que ya estábamos viendo, perfecto, no tengo acotaciones. El rango de la linealidad, entonces va desde 20 hasta 10 a la 9. Fantástico. Y mira que tiene una enzima para quitarme las colas de polía que están presentes allí. Esto me permite también entonces quitarme contaminaciones dentro del proceso. Importante leer muy bien todos los insertos y hacer alícuotas en caso de que sea necesario. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nosotros hacemos en nuestra rutina cuando estamos introduciendo una prueba. Siempre recibo, marco la fecha en la que lo recibí, semaforizo, ¿cierto? Leo mi inserto, diseño una guía rápida. Que si yo no estoy, llegó fulana, la otra, que si algo se me olvidó, no tengo que volverme a leer las 80 páginas en inglés de lo que tengo aquí. Entonces es simplemente revisar la guía rápida, eh, marco los puntos críticos de desempeño o de la contaminación dentro de esa guía rápida, donde hay cambio de guantes, donde tengo que hacer una limpieza exhaustiva. Y personalmente, esto me permite a mí controlar la deficiencia, el costo, el uso de mi kit por las diferentes personas que están en la sección. Entonces yo hago un diseño de rendimiento del kit, en donde también estoy consolidando esos números de descongelaciones, estoy controlando el manejo de mi reactivo, ¿verdad? Y estoy colocando, no sé si ustedes alcanzan a ver allí, entonces el serial del tubo que estoy trabajando, la fecha, el número de reacciones para el que yo hice las alícuotas y las muestras que procesé. Y así me permito conocer que mi vial que venía para 17 pruebas me alcanzó para 18. Fantástico. Pero mi vial de 17, cuando pasó fulanita X a esa prueba, me alcanzó para 8. Hombre, ¿qué está pasando? ¿Dónde tengo que hacer ajustes acá? Entonces hago ajustes en la reinducción, en técnicas de pipeteo, tengo que ir todas de la mano para poder estar no solamente dando diagnósticos certeros, sino cuidando el recurso institucional, ¿ok? Ahora, si estamos trabajando de forma manual, ustedes deben hacer una plantilla de reporte que les permita sacar las unidades de interés que utilizan los clínicos. No tener la capacidad de reportar copias por microlitro, copias por eluido, copias por mililitro, los resultado en log y resultado en unidades internacionales. O sea, acá están las fórmulas de eso, de cómo lo hago, según la información que tengo en la prueba que estoy implementando, y ya. Después que hago un reporte, un diseño de un reporte, que ojalá que todo esto estén interfazados, que los termocicladores o mis equipos deben estar interfazados, es lo mejor para evitar esos errores de transcripción. Pero si no es así, entonces tener unas plantillas
de reporte que me ayuden a que todo esto esté formulado, yo pueda dar mi resultado de manera limpia, sin problemas. Acá les decía esta parte, y es que les decía que sus kits, los kits que estamos manejando tienen mm, un límite de detección y un rango de cuantificación. Y varios estudios hechos por clínicos nos están diciendo que pensemos en la posibilidad de sacar reportes como lo están contemplando acá. Miren ustedes qué dicen. A la hora de editar los resultados de cargas virales para hepatitis C, expresen de forma clara cualquiera de estas tres opciones posibles. ARN indetectable, o sea, por debajo del límite de detección, que son 5 copias, qué sé yo. ¿Listo? ARN detectable, pero no cuantificable. Entonces ahí está mi rango de, una cosa es la detección y otra cosa es la cuantificación. O el último reporte, que es el más sencillo, dar el valor numérico de la carga que estoy encontrando en mi proceso de PCR. Entonces lo dejo aquí a su consideración, consúltenlo con sus comités de infectología, con sus médicos, a los médicos a cuales le estamos prestando el servicio, para que podamos hacer un consenso de cómo esperan encontrar ellos esos reportes. ¿Listo? Acá les traigo un ejemplo de los resultados de detección de carga viral de hepatitis C. En este caso es detectado el tipo de muestra. Aquí estoy sacando las unidades en copias por mililitro, log y unidades internacionales. Acá están los rangos de referencia. Esto está concertado con la infectología y con los líderes del manejo del programa de hepatitis C. ¿Listo? Y si tengo vuelve y juega los mismos líderes a cargo, cuando mi prueba no está inferior a los 26 unidades internacionales, que es el rango que manejo en la prueba que tengo establecida acá, digo que es menor a 26 unidades internacionales por mililitro y coloco los pies de nota que hayamos concertado. A veces colocamos los blancos de detección, las regiones de interés, qué tecnología se usó. Eso siempre pasa por comité de aprobación de infectología o por comité de ética, no sé en sus instituciones cómo funciona. Bueno, llegué hasta acá, hora y cuarto. Voy a leer rápidamente 3 slides de conclusiones. ¿Listo? Hagámoslo entre todos, a ver si es que estamos acorde. Las hepatitis víricas se encuentran contempladas dentro de las estrategias mundiales del sector salud para ser erradicadas en el año 2030, ¿cierto? Sí. Ojo, en el 2020 la OMS reporta casos nuevos de hepatitis C en una cifra astronómica y con personas infectadas y con 290,000 casos de muertes. Y en lo que refiere a la hepatitis B, la OMS me dijo que había 1.500.000 personas infectadas y 820 casos de muertes. ¿Mm? El mayor número de casos de transmisión de hepatitis C en Colombia es por contacto sexual de hombres que tienen sexo con hombres. Que los genotipos y subtipos de la hepatitis C que circulan en Colombia son el genotipo 1 y el subtipo 1B. Eso en un estudio poblacional grande, oficial. Pero cuenta de alto costo nos da una pequeña, ¿verdad? Un pequeño zoom cuando hacen genotipificación actual, unas pequeñas pruebas que hicieron, que hay circulando un genotipo 4 también de manera importante.